Buenos días para todos. Bendiciones del Señor. Siempre es mi deseo que cuando se predique la palabra aquí en la iglesia, rogarle al Espíritu Santo para que se glorifique en medio de nosotros y haga su obra en cada corazón. Una de las cosas que vemos que hace el sistema de pensamiento de este mundo caído en el que vivimos, que es contrario a Dios y que es dirigido por el diablo, es que nos aconseja e instruye para que amemos más y más este mundo, para que no tengamos deseos de salir de él. Es por eso que la idea es que lo disfrutemos al máximo. ¿Y cómo sería eso? ¿Cómo sería la idea de disfrutar este mundo al máximo? Pecando de cualquier forma, disfrutando de los deseos de la carne, de la vanagloria de la vida, dándole rienda suelta a las pasiones pecaminosas e incluso, en resumidas cuentas, sería ir andando por el camino amplio y espacioso, llevando a cuestas todo lo que sea conforme a la voluntad humana. Y todos vamos a morir algún día. Y la muerte es el final de disfrute de este mundo, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Y en ese sentido, todo lo que sea para el deleite de los placeres humanos sería más amado que Dios. La diversión, los deportes, el trabajo, el descanso, la comida, etcétera. Incluso en el contexto que estamos trabajando en Primera de Timoteo, el apóstol Pablo ya le ha dicho a Timoteo que lo que más desean los falsos maestros es usar la religión como fuente de ganancia, indicando con esto que ellos amaban el dinero. A ellos no les importaba lo espiritual, no les importaba a Dios. Ellos amaban el dinero más que a Dios. No les importaba guiar por el camino de la salvación a quienes los escuchaban. A ellos solo les importaba el dinero, tener más, más y más para este mundo. Es por eso que el apóstol advierte a Timoteo para que se dirija a los ricos que están en medio de la iglesia y les ordene que tengan como creyentes que son una perspectiva adecuada del dinero que poseen. Es decir, que no piensen acerca del dinero que poseen así como el mundo piensa, sino que siempre estén viviendo su cristianismo a pesar de su dinero, buscando las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, como dice Colosenses capítulo 3, versículo 1. El creyente, a pesar de que sea pobre o rico, no vive preparándose para quedarse en este mundo caído, sino que se prepara cada día en pureza y santidad para estar con su Señor en la eternidad. Y eso es lo que el apóstol Pablo quiere que Timoteo le deje claro a la iglesia. Acompáñenme entonces al texto que leyó nuestro hermano, 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17 al 19. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17 al 19. Síganme en sus Biblias, hermanos, así dice la palabra del Señor. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Amén. El título para esta enseñanza, hermanos, es una inversión celestial. Una inversión celestial. Vamos a ver tres cosas aquí. Primero, el peligro a evitar. Segundo, el deber a cumplir. Y tercero, el resultado perfecto. Una inversión celestial. Primero trabajamos el peligro a evitar, el deber a cumplir y el resultado correcto. Vamos a ver entonces en primer lugar el peligro a evitar. Versículo 17 de 1 Timoteo capítulo 6. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos. Una cosa que tiene un buen ministro del Señor es que es valiente, en el sentido de que no tiene ningún tipo de reparo a la hora de hacer lo correcto delante de los ojos de Dios, es decir, de cumplir con su deber como ministro. Y Timoteo, como pastor de la iglesia de Éfeso, debía predicar fielmente la palabra, exhortar a los hermanos cuando han pecado, consolarlos, dirigir con sabiduría, entre otras cosas. Y también debía acercarse a los ricos que estaban en la iglesia y mandarles algunas cosas. El apóstol Pablo se va a referir a ellos como los ricos de este siglo. Cuando el apóstol Pablo dice ricos de este siglo, se está refiriendo primero que todo a las personas que allá en ese contexto y en ese tiempo presente, tiempo actual,
ya son ricas. Tito capítulo 2, versículo 12. Enseñándoos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, o sea, en aquel tiempo presente, en su presente, sobria, justa y piadosamente. En segundo lugar, cuando Pablo dice ricos de este siglo, también se refiere a riquezas materiales, no espirituales. Y en tercer lugar, cuando dice ricos de este siglo, se refiere a las riquezas como algo temporal, caduco, pasajero y no eterno. El apóstol Pablo quiere que Timoteo le deje claro a los ricos de la iglesia que las riquezas pronto pasarán. Ahora, ¿quiénes son los ricos? ¿Quiénes son los ricos? Los ricos son aquellas personas que, además de tener una casa grande, costosa y extensiones de tierra, también tienen más de lo básico. Es decir, aparte de cubrir sus gastos básicos, vivienda, comida, transporte, servicios, todavía tienen más. Y le queda para poder ahorrar, invertir o gastar en sus placeres, como vestir elegante, viajar, comprar cosas, etc. Y esto no es malo. Ser rico no es malo. Vemos en el Antiguo Testamento que hombres santos como Abraham, Job y Salomón fueron ricos, al igual que lo fueron en el Nuevo Testamento personajes como Lidia, Dorcas y Filemón. Ser rico no es malo. Ser ricos, además del dinero y las posesiones que se tienen, implica también un estilo de vida de buen trato, de atención, de estatus social, de libertad en satisfacer sus deseos. Implica también estabilidad financiera a largo plazo, una sensación de abundancia y un sentimiento de satisfacción. Eso implica también ser rico. Y es por eso que vemos cómo muchas veces las personas ricas que llegan a la iglesia, donde hay personas pobres y necesitadas, y que obviamente no están a su mismo nivel social y económico, muchas veces personas ricas al llegar a un contexto como ese, demandan atención, un trato especial. E incluso ven a los otros por encima de los hombros como poca cosa. Eso pasa. Por eso Timoteo está haciendo esto, está advirtiendo esto. Esto es pecaminoso. Eso es pecaminoso. Eso está errado. Una persona rica y que es un verdadero creyente no debe actuar así. De allí que Timoteo debe advertirle a las personas ricas de la iglesia el peligro que corren de ser ricos. Y la Biblia nos muestra que aquellas personas que poseen riquezas están sujetas a muchos pecados, sobre los cuales la Biblia les advierte. En Santiago capítulo 2, versículo 6, se advierte a ricos sobre o no oprimir a los pobres. En Lucas capítulo 19, versículos 1 a 10, se advierte a ricos sobre la deshonestidad. En Proverbios capítulo 28, versículo 11, se les advierte sobre la vanidad. Y en Proverbios capítulo 18, versículo 11, sobre la confianza en sí mismos. En estos momentos hay otra advertencia que se les hace a los ricos, y es que se les va a mandar que no se vuelvan altivos. Hay un pecado que daña a las personas, que afecta a la iglesia y que particularmente ataca la comunión del pueblo de Dios, es la altivez, y que además puede llevar a las personas a la ruina espiritual, un apartarse totalmente de Dios. Definimos entonces la altivez como tener una elevada opinión de sí mismo, un pensar alto sobre sí mismo, es mostrar excesivo orgullo y en ese sentido es tener en poco o menospreciar a aquellos que están por debajo en la escala económica. Eso es altivez. Eso es altivez. Se afirma que la persona altiva tiene varias características. Primero, sentimiento de superioridad. Segundo, necesidad de ser admirados. Tercero, desprecio por los demás. Cuarto, no reconocen sus errores. Quinto, poca empatía hacia los otros. Sexto, se creen que siempre tienen la razón y que su opinión siempre es válida. Esas son las características del altivo. Recuerdo yo una vez, me contaron sobre un hombre rico de una iglesia que un día tuvo una discusión con algunos hermanos y por esa discusión se sintió ofendido y se fue de la iglesia. Un buen tiempo se fue de la iglesia ese hombre. Los hermanos con los que tuvo la dificultad y pastores y otros fueron a la casa de este hombre a reconciliar con este hombre rico. Pero él se negó y les dijo que la única manera de volver
es que todos los que lo ofendieron se disculpen con él públicamente delante de la iglesia para que sepan que con él no se deben meter. Esto es altivez. Esto es soberbia. Esto es creerse más que el otro. Bien, hermanos. Otra cosa que pasa con la gente rica en la iglesia es que tienen la tentación de ver a los demás como simples siervos, no como superiores a sí mismos, como dice la Biblia, que debe ser la persona creyente, sino como siervos. Ven al otro como siervos. Es una tentación y puede pasar, ya que se ven como superiores y más importantes y requieren que los otros les sirvan. Eso pasa. Eso pasa. Proverbios capítulo 18, versículo 23. El pobre habla con ruegos, mas el rico responde durezas. Esta es la actitud de una persona rica que cree que no necesita nada y por eso no se preocupa de cómo trata a los demás. Eso es altivez. Las personas ricas de la iglesia no deben ser presuntuosos ni presumidos. Ellos no deben comportarse como el contexto lo hacían los griegos. Los griegos en el contexto de Timoteo amaban la altivez. Ellos alababan la altivez, alababan, la admiraban la altivez y menospreciaban la humildad. Eso pasaba en el contexto. Eso, hermanos, hacer eso es mundanalidad. Eso es perversión. Timoteo no quería que los ricos ni ninguno llegara a la iglesia a llevar ese pecado, altivez. La iglesia no se puede llenar de esas cosas. Así que tanto los ricos como cada miembro de la iglesia no deben ser altivos. Ninguna persona de la iglesia debe ser altivo, sino todo lo contrario, humilde. El mundo en el contexto amaba la altivez, odiaba la humildad. En la iglesia se odia la altivez y se ama la humildad. El creyente debe revestirse de humildad, así como dice Colosenses 3:12. El creyente debe andar con toda humildad, así como dice Efesios 4:2. Y en ese sentido, definimos la humildad como la voluntaria y gozosa sumisión del corazón ante Dios, el cual es fruto de la correcta estimación que tenemos de nosotros mismos y que produce una disposición mansa y respetuosa hacia los hombres y además una profunda dependencia de Dios y un deseo de glorificarlo. Así es que debe ser humilde. Así que los ricos y todo creyente no deben ser altivos, sino humildes. Y además, el otro problema que deben evitar los ricos es que tampoco deben poner la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Ese es otro problema. Ya hemos dicho que las riquezas son temporales, pasajeras y caducas. Lo que quiere decir que ser rico es estar sumergido en un goce temporal y momentáneo. Es por eso que Timoteo le debe mandar a los ricos de la iglesia que no depositen su confianza en las riquezas. Por eso les va a decir, no pongan su esperanza en eso. Así dice Timoteo. No se limiten a ver con sus ojos de carne, que solo pueden ver lo que está cerca de ustedes, lo temporal, sus posesiones, y creer ustedes que no hay nada más después de eso. Y además, tener la mirada puesta en las riquezas es una falsa seguridad, teniendo en cuenta que estas cosas van a pasar. Proverbios capítulo 11, versículo 28. Aquí se advierte que el que confía en sus riquezas caerá. El día que éstas se vayan, la persona está acabada. Proverbios capítulo 23, versículos 4 y 5. No te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas, porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Esto implica que las riquezas son volátiles, pasajeras, fugaces. Por eso la expresión volarán al cielo. Son fugaces, hermanos. Por eso, aunque la tentación de poner la esperanza en las riquezas sea una realidad para los ricos de la iglesia, ellos no deben hacerlo porque esto es algo sin sentido, es algo ilógico que se lo hagan. Lucas capítulo 12, versículos 16 al 21. Aquí habla el Señor Jesús.
También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y dirá mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así que el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios, el que se atesora para sí no es rico para con Dios. El que cree que todo gira en torno al dinero, nada tiene que ver con Dios. Poner la esperanza en la riqueza es una tontería, es una necedad, es dañino para la persona porque la que le causa una ruina eterna. Es por eso que la esperanza del rico y de toda persona cristiana debe ser puesta en Dios. Las riquezas son inciertas, son inseguras, mientras que Dios, que es el Dios vivo, el Dios que siempre es fiel a sus promesas, el Dios de amor, eterno, glorioso, Él provee con mucha mayor seguridad que cualquier inversión terrenal. Dice el Salmo 50, versículos 10 al 12, porque mía es toda la tierra, mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Eso dice Dios. Esta afirmación es supremamente importante, hermanos. Es importante porque nos está diciendo que Dios, a pesar de ser el dueño de todo, Él no es mezquino con los hombres. Él no es mezquino. Él es generoso con nosotros. Si Él quiere, se queda con su cosa y no le da a nadie. Y todos se mueren de hambre. Pero Él no es mezquino. Él nos da, hermanos. Él nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Dios, además de que nos bendice con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, como dice Efesios, además de que nos da conforme a sus riquezas en gloria, como dice Efesios, también materialmente provee a sus hijos lo necesario para vivir. Quien hace eso es Dios, hermano. Eclesiastés capítulo 5, versículos 18 al 20. He aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo, con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida que Dios le ha dado. Porque esta es su parte. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, esto es don de Dios. Porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Es Dios, hermano. Es Dios que es generoso con nosotros. Él nos da a todos los que estamos aquí. Si Dios no nos diera, estuviéramos muertos hace rato por el hambre. Dios es generoso. Alguien decía, la forma más elevada de gozo para el creyente es llevar gloria al Señor. Así pues, la verdadera felicidad viene cuando los creyentes prestan atención a las palabras de Jesús en Mateo capítulo 6, versículo 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Así que la esperanza de los ricos en la iglesia debe estar puesta en Dios solamente. De los ricos y de todo creyente, esperanza puesta en Dios, lo que sin duda nos llevará a hacer lo correcto con sus riquezas delante de Él. Es importante entender eso, hermanos. Hasta aquí entonces, nuestro primer punto. El peligro a evitar. En segundo lugar, vamos a ver ahora el deber a cumplir. El deber a cumplir. Sin duda alguna, todos los creyentes ricos de la iglesia tienen el deber de usar sus recursos
para ayudar a aquellos que tienen necesidad. Recuerden, Dios les está dando a ustedes. Y si ustedes tienen el deber de ayudar a los que tienen necesidad. Si ellos son entendidos, si los ricos son entendidos, si los que tienen son entendidos y sabios y comprenden que Dios ha sido generoso con ellos y les ha dado los recursos que tienen, de igual forma deben hacer con los demás que tienen necesidad. Como describe el apóstol Pablo, ¿cómo describe el apóstol Pablo el deber de los ricos en la iglesia? Él lo describe con 4 palabras, 4 expresiones. En primer lugar dice que hagan bien. El Señor manda a todos los ricos, y esto para todo creyente, que hagan el bien. Los ricos de la iglesia, como creyentes que son, están llamados a hacer buenas obras, a mostrar su fe a través de obras, de buenas obras. Es por eso que la palabra hagan bien quiere decir hacer lo que es inmanente, intrínseca y cualitativamente bueno. Esto quiere decir, hermanos, que hay una realidad interna en la persona que solo se puede hacer notorio a través de obras buenas. La persona que tiene el Espíritu Santo morando en su corazón se va a caracterizar por hacer buenas obras. El impío no hace buenas obras porque él no tiene el Espíritu. El creyente que tiene el Espíritu se caracteriza por hacer buenas obras. Y todo parte de un corazón deseoso de hacer buenas obras. No hay otra, hermanos. Aquí no hay hipocresía. Un corazón regenerado se expresa a través de buenas obras. Aquí no hay hipocresía. No hay otra manera. Si tú eres cristiano, vas a hacer el bien. Por lo que tus acciones siempre son nobles y excelentes. Hermanos, las personas ricas de la iglesia deben usar su vida y dinero para hacer lo genuinamente bueno. Y esto es algo para todos, esto es algo general. Cada persona creyente debe hacer lo bueno. El rico, el pobre, todos deben hacer lo bueno. Esto es un concepto general que se maneja para el rico y para todas las personas. El segundo concepto es más específico para el rico, para el que tiene. Se estrecha más el deber de la persona rica. Dice la palabra que sean ricos en buenas obras. Ese es el segundo concepto. Hagan el bien. Y el segundo es que sean ricos en buenas obras. La idea de esta frase es que los ricos de la iglesia, las personas que tienen, también las personas que tienen más de lo básico, ellos también. El Señor manda que estas personas de la iglesia sean ricos o abundantes en buenas obras. La idea es que el rico sea rico, pero en buenas obras o excelentes obras. Esto quiere decir que los ricos deben usar sus riquezas materiales para hacer buenas obras en favor de otros y particularmente a los creyentes necesitados. Esto es bíblico, hermanos. Y la idea no es que les ayude con migajas. No, hermanos, sino que ayude para suplir totalmente la necesidad y aún más de ese hermano que necesita. En el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, nos muestra cómo los creyentes deben usar sus recursos para ayudar a cualquier creyente necesitado. A cualquiera. Esa es la misma actitud que se requiere en las personas ricas de la iglesia. Es la misma actitud. Para el creyente, las buenas obras siempre deben ser frecuentes y abundantes. Siempre, siempre. Es por eso que el creyente rico no es indiferente a sus hermanos necesitados. No es indiferente a sus hermanos pobres. No es indiferente. Ellos comprenden que su buen trato no se limita a los hermanos de su mismo nivel económico en la iglesia. No, no es así. Alguien decía, sin duda alguna, debemos estar atentos de los hermanos pobres de la iglesia. Pero los hermanos ricos son los que tienen el privilegio de tener más contacto con ellos por ese anhelo constante de quererles hacer el bien. Estas verdaderamente son acciones de calidad. La otra palabra que menciona el apóstol Pablo cierra todavía más hacia los ricos. Está especificando. En general va cerrando y va cerrando y va cerrando. Y le está diciendo, es para ustedes este mensaje.
estrecha más el mensaje, ya que ellos, al suplir las necesidades de las demás personas, deben prepararse para ser dadivosos. Dadivosos. Esta palabra significa liberal, bondadoso. Todos los creyentes de la iglesia deben ser bondadosos en el sentido de tiempo, talentos y servicio que dan a los otros. Todos. Pero en este caso particular, los creyentes ricos, aparte de estas cosas que deben hacer en la iglesia, deben ser dadivosos con sus bienes. Es decir, deben estar dispuestos a realizar actos de bondad con los demás. Y esto se debe hacer sin esperar nada a cambio, sin ningún tipo de interés. Vean este ejemplo. Vean este tremendo ejemplo. Segunda Corintios capítulo 8. Que nos quede esto en la mente, hermanos. Segunda Corintios capítulo 8. Versículos 1 al 4. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Que en grande prueba de tribulación, oigan, en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. El apóstol con esta frase está alabando esta conducta de los hermanos de Macedonia. ¿Cómo no hacerlo? ¿Cómo no hacerlo ante semejante testimonio de sinceridad y de amor? Estos hermanos estaban en profunda pobreza, creyentes hermanos, lo que significa que en ese estado es para que estuvieran mendigando en la calle. Así estaban ellos, profunda pobreza. Estuvieran pidiendo allá que pasara algo para comer. Así estaban ellos. Pero a pesar de esa semejante pobreza, ellos recogieron y fueron generosos, dando aún más de sus fuerzas, es decir, de manera sacrificial, y además rogaron al apóstol Pablo que les permitiera la gracia especial de poder participar y ser instrumento de bendición para los hermanos pobres de Jerusalén. ¿Qué actitud? ¿Qué actitud de estos hermanos? ¿Qué actitud? Hermanos ricos y aquellos que tienen más de lo mínimo, creo que es la mayoría, tienen más de lo mínimo para vivir. Les digo que este ejemplo es para ustedes. No sean indiferentes a este ejemplo. Por nada del mundo sean indiferentes. Estos hermanos vieron la ofrenda que hicieron a sus hermanos pobres no como una carga, sino como un privilegio. ¿Qué actitud? El cristiano debe mostrar esas semejantes obras. Si estos hermanos pobres, que estaban era para mendigar, si estos hermanos pobres entendieron el sentido de dar, ¿cuánto más hermanos ricos de la iglesia deben tener ustedes ese entendimiento? ¿Cuál es el punto aquí? Dar con un corazón sincero, sin restricciones ni tacañería. Esto es puro amor, hermanos. Puro amor. Esto es cristianismo. Esto es fe. El deber de los ricos en la iglesia incluye suplir las necesidades de los demás más allá de los mínimos. Por eso se requiere un corazón bondadoso para estas cosas. Finalmente, la cuarta palabra que usa el apóstol Pablo es generosos. Esta palabra es muy importante también. Esta palabra generosos en el idioma original es koinonikos, que se deriva de la palabra utilizada en el Nuevo Testamento para compañerismo. ¿Cuál es? Koinonía. Y significa entonces generosos, benefactor. Es decir, se refiere a aquellas personas que hacen bien a otros a través de actos de generosidad y ayuda desinteresada. Alguien decía, no se debe dar a otros de forma fría y distanciada. Coge, agarra ahí ya. No.
no se debe dar a otros de forma fría y distanciada. Más bien debe haber cuidado y preocupación mutuos que emanan de la vida común que comparten con los creyentes. Tanto los creyentes ricos, hermanos, como los creyentes pobres, todos comparten un mismo Señor, tienen un mismo Señor, hacen parte de la iglesia y comparten en ese sentido una vida común. Ambos viven con el propósito de honrar a Cristo. Son un solo cuerpo cuya cabeza es Cristo. Todos se preocupan por el otro. Todos procuran que el otro viva para Dios y se aparte del pecado. Todos. ¿Qué quiere decir eso? Que en esta comunión siempre busquemos el bien de uno con nosotros y de todos. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que en la iglesia abunda el bien, abunda el amor de los unos con los otros. Y esto se hace evidente cuando los creyentes ricos ayudan a los hermanos necesitados. En la iglesia solo se ve el bien uno con otros. Esta es la iglesia. En Hechos que de los Apóstoles, en el capítulo 2, entre los versículos 42 al 44, resalto estos dos versículos, resalto aquí dos palabras, o dos expresiones. Dice aquí, hablando de la iglesia del primer siglo, dice aquí que ellos perseveraban con toda la casa, perseveraban entre ellos mismos y tenían comunión los unos con los otros y todo era en común. Todo era en común. Todo era en común. Todos perseveraban juntos y todos tenían todo en común, hermanos. Esa es la iglesia. Igual que debe ser aquí en la iglesia. Todos estamos perseverando juntos para llegar a la meta y nos ayudamos juntos. Se cayó uno, lo levantamos y la necesidad la solventamos uno con otros aquí. Aquí no hay necesidad porque todos nos ayudamos. Ese es el espíritu que nos muestra Hechos, que debe ser el ejemplo para todas las iglesias bíblicas del tiempo. Hermanos, este es el estándar que debemos cumplir como creyentes. No lo bajen, hermanos. Porque bajarlo es no pensar como iglesia. No bajen el estándar de Hechos de los Apóstoles. No lo bajen. No muestren falta de juicio. No muestren falta de fe. Sean generosos. Cuando los creyentes ricos desechan toda conducta errada y promueven conductas correctas en el trato con sus hermanos, las cosas estarán marchando bien en sus vidas y el resultado de su proceder será el correcto. Lo que nos lleva al tercer punto. El problema a evitar, el deber a cumplir y el resultado correcto. Punto 3, el resultado correcto. Este punto nos muestra el resultado final del uso adecuado de la riqueza, de las posesiones. Esto es algo que los ricos, que los que tienen más de lo común, más de lo básico para vivir, deben entender. Este es el final que ustedes deben buscar. Cualquier otra cosa que busques es desviarte de la verdad. Este es el final que tú debes buscar, creyente. Al compartir los ricos, o decimos, al ellos compartir o practicar la gracia de compartir, están almacenando un tesoro para sí. Por eso dice, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. Es decir, cuando los ricos son generosos y dadivosos con sus bienes, ellos están acumulando un tesoro. Y entre más y más ellos perseveren en este compartir con los necesitados, es como una inversión que están haciendo. Y tienen unos fondos que crecen y crecen, pero no en esta tierra, crecen en el cielo. Cuando una persona persevera en hacer lo correcto ante los ojos de Dios, podemos decir que espiritualmente está bien. Cuando la persona tiene problemas espirituales, esa persona es una persona que está caminando en su propia voluntad.
Y lo vemos pecando y lo vemos siendo altivo, soberbio, haciendo lo malo ante los ojos de Dios. La iglesia teniendo problemas, conflictos, divisiones. Ahí hay un mal espiritual. Pero cuando está espiritualmente bien la persona, podemos decir que está haciendo lo correcto ante los ojos de Dios. Y en eso consiste lo espiritual, en tomar las cosas de Dios en serio. En eso consiste lo espiritual. Y por ende, en ser obedientes a la palabra de Dios. Eso. Si los creyentes ricos escuchan lo que la palabra enseña y lo ponen por obra, ellos saben que al dar a los otros no deben esperar que le devuelvan lo que ellos dieron. No deben esperar eso. Sino que estarán felices al esperar para recibir sus bendiciones o sus beneficios cuando lleguen al cielo. Hermanos, cuando ustedes hacen lo correcto ante los ojos de Dios y glorifican a Dios con su vida constantemente, ustedes están atesorando para el cielo. Ustedes están mostrando, yo voy para el cielo. Eso es lo que ustedes muestran cuando son obedientes a Dios. Eso es lo que ustedes muestran. Y al creyente rico te le dice, sé obediente. No use la riqueza como lo todo. Haz lo que tienes que hacer. Sé dadivoso, sé generoso, haz el bien. Y haciendo la voluntad de Dios, estás atesorando para el cielo. Eso es lo que dice aquí Timoteo. En Marcos capítulo 10, versículo 21, el Señor Jesús le dijo al joven rico, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ya sabemos que este joven era un idólatra y él no confiaba en Dios. Ya sabemos eso. Tener tesoros en el cielo implica estar seguros de lo que se hace en Cristo. Repito, tener tesoros en el cielo implica estar seguros de lo que se es en Cristo, lo que lleva a vivir en obediencia a los mandatos de Dios. Y en términos generales, es la entrada a todos los deleites y glorias por venir. Finalmente, el apóstol Pablo le indica a Timoteo para que mande a los ricos de la iglesia que echen mano de la vida eterna. Esto es para los ricos y para todos los creyentes. Tanto los ricos como todos los creyentes deben echar mano de la vida eterna. Todos. Pero aquí estamos hablando de las personas ricas. Pero es todos los creyentes. Repito, todos deben echar mano de la vida eterna. Definitivamente, a todos los creyentes les espera la gloria. Nuestro caminar en este mundo debe ser mirando las cosas de arriba. Y este caminar debe ser de tal manera que debemos echar mano de la vida eterna. Esta expresión significa que todos los creyentes deben vivir a la luz de la eternidad. Y vivir a la luz de la eternidad significa estar viviendo sus vidas diariamente haciendo la voluntad del Señor. Eso es echar mano de la vida eterna. La desgracia o la desgracia de muchos que se sumergen en la religión por pura apariencia, por pura mentira, es que no viven sus vidas en la voluntad de Dios. Por eso terminarán condenados. Esa es la desgracia de estas personas. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Mateo 7, 21 al 23. Esta es la sentencia final de aquellos que nunca buscaron en su vida la voluntad de Dios. Esta es la sentencia. ¿Están viendo ricos? ¿Están viendo iglesia? ¿Cuál es la sentencia de los que no obedecen a Dios? Mientras que a los que echaron mano de la vida eterna, les dirá en Mateo 25, 34, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Qué tal? Y entiendan que estas personas no se salvaron por sus obras. No, sino que su vida santa y de obediencia a Dios fue una evidencia de la gracia en ellos. Esto, hermanos, es lo que alcanzará tanto el rico
como cada creyente que echa mano de la vida eterna. Estará algún día con el Señor en los cielos. Yo quiero, hermanos, que como creyentes que son, no se desenfoquen. Concluyo aquí. No se desenfoquen. No se olviden de por qué están aquí. Y me refiero a su nueva condición de cristianos. No se olviden de eso. No se olviden. No se olviden de por qué ustedes pueden hacer buenas obras. No se olviden de eso. No se olviden de que les espera la gloria. Hermanos, la Biblia nos enseña que el Señor Jesucristo hizo una obra maravillosa por nosotros. Siendo el Dios eterno y glorioso, se hizo hombre y vino a morir en la cruz del Calvario por el perdón de los pecados. Es lo mismo de siempre. Sí, esto es lo que necesita todo hombre en esta tierra, escuchar estas cosas, creer estas cosas. Y tú, creyente, confírmate en estas cosas. Es lo mismo hasta el fin. Cristo y solo Cristo. Debemos ser agradecidos con Cristo todos, porque por Él estamos aquí todos. Por Él, el que cree en Él y se arrepiente no será condenado. Es Cristo y solo Cristo. Por eso les digo, Cristo es una obra maravillosa por ustedes, por nosotros. Murió en la cruz por el perdón de los pecados. Cristo. Siempre estaremos hablando de Cristo, porque Él es el Salvador y Señor de los hombres. Si Él no muere en la cruz por ti, tú estuvieras en el infierno. Así que siempre, al concluir, les hablaré de Cristo. Porque es la razón por la cual estamos aquí, hermanos. Tus pecados eran grandes. Tu deuda con Dios era impagable. Pero el Señor Jesús pagó esta deuda. La pagó. Y cuando tú debías morir condenado, Él dijo, yo tomo ese lugar. Yo recibo el castigo para que ellos se salven. Para que no se condenen. Pero para que ahora vivan en obediencia a mí. Y si ustedes, hermanos, hay una pizca de obediencia. Y por esa pizca de obediencia honran a Cristo y viven para Él, es por esta obra que hizo Él. Todo lo bueno que tenemos porque Cristo lo permitió en la cruz. Es por eso que siempre les digo, como conclusión, gloria a Cristo. Vamos a aplicar esta enseñanza, hermanos. Apliquémosla para nosotros ahora. ¿Cómo aplicamos esta palabra que acabamos de hablar para nuestras vidas? 3 aplicaciones y una invitación a los incrédulos. Primera aplicación. La primera aplicación que traigo para los creyentes es una advertencia acerca de la altivez. Esto es para todos. Una advertencia acerca de la altivez. Dijimos que la altivez es tener una elevada opinión de sí mismo, es pensar alto sobre sí mismo, es mostrar excesivo orgullo y en ese sentido es tener un poco o menospreciar a las demás personas. Esa es la altivez. ¿Cuánta gente altiva no hay? Soberbios, que tratan mal al otro, que se creen más que el otro, sean ricos o sean pobres. Hay soberbia en la iglesia, hay gente soberbia, hay gente implacable con el otro, que no cambia, que lo menosprecia al otro, que se cree más que el otro. Hay eso en la iglesia. Por eso, hermanos, les voy a advertir sobre la altivez. Les voy a advertir. Una conducta así es de lo peor, hermanos. Entendiendo que todos somos criaturas. La soberbia es terrible. Es perverso. Es despreciable ser soberbio. Por eso les digo a los ricos y cada persona que tiene más de lo básico y a todos los creyentes, no sean altivos. No sean altivos. Lo que la Biblia nos enseña acerca de la altivez es terrible. Es terrible. En la parábola del fariseo y el publicano, el Señor sentencia a los altivos. Los sentencia y dice que los que se enaltecen, Él los humilla. Esto quiere decir que cuando los altivos se enaltecen, se constituyen en rivales de Dios y por consiguiente serán destruidos por Él. ¿Ven a dónde lleva la soberbia?
En el segundo libro de Crónicas, capítulo 26, encontramos la historia del rey Usías. Un buen rey que reinó más de 50 años en el reino de Judá. Sin embargo, se nos dice que cuando este rey ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Cuando se volvió altivo, hasta ahí llegó. Y se nos dice entonces de este rey que se metió en el templo a ofrecer sacrificio, cuando eso no lo debía hacer él. No lo debía hacer él. Y al final, por su altivez, terminó herido por Dios, con lepra. Y apartado para siempre de la presencia de Dios. Ahí está el resultado de la altivez. Para que consideren ser altivos. Así que, si algún creyente en estos momentos es un altivo, ya se los advertí. Ya se los advertí. Lo que puede sobrevenir por pecaminoso y desobediente. Así que le digo a los ricos y todos los creyentes, no sean altivos, sean humildes. En segundo lugar, en la segunda aplicación que traigo para ustedes, le quiero decir a la iglesia, no malcríes al rico. No malcríes al rico. No le estés dando un trato especial. O no le rinda pleitesías. Mostrándolo como superior a ti y tú inferior. Y en ese sentido, tratas menos amable a los pobres, a necesitados. No malcríes al rico, iglesia. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso y mira con agrado al que tiene ropa espléndida y le decís, siéntate, actúa aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, no hace distinción entre nosotros mismos, y venís a ser jueces con malos pensamientos. Mira lo que está haciendo la iglesia. Están malcriando al rico. Lo están poniendo arriba y ellos se están poniendo abajo. No. No lo hagas. En la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, todos se deben tratar con igual. Amor, respeto, humildad, amabilidad, etc. Ninguno es más que nadie. Somos especial tesoro de Dios, donde tanto ricos como pobres son criaturas redimidas por la sangre del Cordero, por pura gracia de Dios. Así que el trato es igual para todos, porque todos somos hermanos en Cristo. Y en tercer lugar, todos en la iglesia deben ser generosos. Todos. Todos deben ser generosos, bondadosos. Deben hacerle bien. Pero le digo a los ricos y también a aquellas personas que tienen más de lo básico, que están en la iglesia y que hacen muchas cosas más con estas cosas que le quedan, a esas personas que ya saben lo que tienen que hacer. Ya saben lo que tienen que hacer. Cuando el mundo entra a la iglesia, uno ve conductas donde los ricos solo se tratan y tienen comunión con aquellos de su mismo círculo social. Con los demás no nos importan. Estas conductas mundanales, entrando a la iglesia, dañan a la iglesia. Son mundanales. Pero cuando los creyentes se comportan a la altura de creyentes, las personas ricas y aquellos que ganan más de lo básico, ya saben lo que tienen que hacer. Ya saben lo que tienen que hacer. Y si sabiendo lo que tienen que hacer y no lo hacen, eso es pecado. Así que Dios es testigo en estos momentos de que ustedes ya saben lo que tienen que hacer. Si sabiendo lo que tienen que hacer y lo hacen, tengan la plena certeza que ustedes están viviendo echando mano de la vida eterna.
Y eso es lo correcto ante los ojos de Dios. Y finalmente, aquellas personas que están sin Cristo, que están aquí y que no han creído en el Señor, que tengo también unas palabras. Les digo que su vida de desobediencia a Dios nos dice claramente hacia dónde se dirigen ustedes. Para los no creyentes. Su vida de desobediencia a Dios nos dice hacia dónde van ustedes. Un creyente, según la Biblia, se caracteriza por hacer buenas obras para con los demás, mostrando así cuánto se preocupa por el otro. Ese es el creyente. Un incrédulo, según la Biblia, se caracteriza por hacer malas obras, lo cual es una evidencia de que no le importa a Dios ni su palabra y mucho menos el otro. Ese es el incrédulo. Ese eres tú, amigo, que estás sin Cristo. No hay manera de que tú ames a Dios. No hay manera. Ni a tu prójimo como a ti mismo. Sin un cambio radical en tu vida. Debe haber un cambio radical en tu vida para que tú andes conforme a Dios. No hay manera de que tú veas más allá de esta tierra caduca y pasajera si tú no renuevas tu mente. Tienes que renovar tu mente para ver las cosas como son. No hay manera de que las cosas de Dios te dejen de fastidiar a menos que dejes de ser hijo del diablo. Ustedes no ven a jóvenes cómo le fastidia a Dios. Joven, es que si tú eres hijo del diablo, tiene que fastidiarte Dios. Solamente cuando seas, te arrepientas y creas, dejarás de ser hijo del diablo. Jóvenes y adultos y todos. Es la única manera. Por eso toda la farandulería en la que quieres vivir, joven. Estás caminando a la perdición. Entonces, es importante que entiendan que estar con el diablo es no estar con Dios. El diablo no quiere bien para nadie. ¿Sí lo sabes? ¿Sí lo sabes, joven? ¿Sí lo saben todos? El diablo no quiere bien para nadie. El diablo te quiere destruir. Es un ser maligno. Te invito a que te desligues de ese ser maligno. Tu vida está en riesgo. Tu alma está en riesgo al ser incrédulo. Hay un peligro latente para ti por ser incrédulo. Por eso te digo, arrepiéntete de esa condición. Arrepiéntete de tus pecados y cree en el Señor Jesucristo para perdón y vida eterna. Solo así, amigo incrédulo, podrás vivir día tras día echando mano en las cosas de arriba, en la vida eterna. Amén. Padre, te damos gracias en esta hora por tu palabra, por enseñarnos estas cosas que nos confrontan, que nos ayudan a ver más claramente las cosas de arriba. Ruego para que seamos personas de la palabra, creyentes que son guiados por el Espíritu Santo, Señor, que a diario escuchan y practican las verdades de arriba. Te ruego para que te glorifiques, Señor, y que la palabra tuya haya llegado a cada corazón y la obra sea hecha en cada uno y haya mentes renovadas, corazones arrepentidos y una iglesia toda unida en una verdad, un Dios, una fe. Y todos juntos vivan a diario haciendo la voluntad tuya. Gracias por todo, Señor. Que la gloria siempre sea para ti. Te rogamos todas estas cosas en el nombre de Cristo. Amén. Bendiciones, hermanos.